Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta segunda parte de la charla que ya habíamos iniciado la semana pasada, anatomía y fisiología de la vesícula y vías biliares. Bueno, pues parte de la producción de bilis que va a estar a cargo del hígado, como ya habíamos visto, se va a excretar a los canalículos biliares. El Schwartz menciona que va a variar una cantidad más o menos entre 500 a 1000 cc de bilis diariamente. Esta secreción de bilis va a depender de varios estímulos, que van a ser neurógenos, humorales y químicos. Va a tener estimulación por parte del nervio vago, también ya lo habíamos comentado, ramas de la rama del lado izquierdo del vago que pasa en el cardias, pasa anterior, se distribuye hacia la curvatura menor del estómago, a lo que se conoce como pata de cuervo, y a través del ligamento gastro, gastrohepático, pues va a llevar a esta rama hepática. La estimulación de nervios esplácnicos van a disminuir el flujo biliar, el ácido clorhídrico, las proteínas digeridas de forma parcial y los ácidos grasos en el duodeno estimulan la liberación de secretina por el mismo duodeno y esto a su vez va a aumentar la producción y el flujo de bilis. Bueno, como les mencionaba, esta bilis va a fluir del hígado a través de los conductos hepáticos hacia el conducto hepático común y, bueno, seguidamente el colédoco y al final hacia el duodeno. Cuando tenemos un esfínter de Oddi intacto, el flujo biliar se va a redirigir hacia la vesícula biliar por un cambio de presión. Eso quiere decir que el líquido contenido en la vesícula biliar va a estar en gran parte mediado por la contracción de este esfínter y el reflujo hacia la vesícula. Bueno, la bilis se va a componer sobre todo de agua, electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos, pigmentos biliares. Dentro de las principales sales biliares tenemos el colato, el que no, desoxicolato. Estos se van a sintetizar en el hígado a partir de colesterol, ahí se van a conjugar con taurina, glicina, y van a actuar dentro de la bilis como aniones, ¿no? Los ácidos biliares. Bueno, estas sales biliares, lo que les comentaba, excretadas por los hepatocitos, ayudan en la digestión y absorción de grasas. Aproximadamente el 80% de los ácidos biliares se van a absorber en el ilion. El resto, pues, van a sufrir un proceso de deshidroxilación por bacterias intestinales y se van a formar los ácidos biliares secundarios, el desoxicolato y el litocolato. Estos últimos se van a resolver en el colon y se van a transportar al hígado y se conjugan y se secretan en la bilis. Esto se conoce como circulación enterohepática y aproximadamente el 95% del fondo común de ácidos biliares se va a reabsorber. Uh-huh. Bueno, esta interacción entre la vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter de Oddi, perdón, actúan en conjunto para almacenar y regular el flujo de bilis. La principal función de la vesícula biliar va a ser concentrar y guardar la bilis hepática y liberarla al duodeno en respuesta a una comida, como ya hemos mencionado, para la absorción de grasas principalmente. En un estado de ayuno se almacena en la vesícula biliar alrededor de un 80% de la bilis que secreta el hígado. Se absorbe con rapidez sodio, cloruro y agua contra gradientes de concentración elevada. Esto va a hacer que la bilis se concentre hasta 10 veces más y se produzca un cambio notable en su composición. Va a tener una gran capacidad de absorción. Bueno, vamos a tener que haber una relajación gradual y un vaciamiento de la vesícula biliar durante el periodo de ayuno. Esto también tiene una función en la conservación de la presión intraluminal relativamente baja en el árbol biliar. Lo de las glándulas mucosas ya hemos mencionado en la clase previa. Van a secretar glucoproteínas mucosas que van a tener la función de proteger a la mucosa de la acción lítica de las bilis y van a facilitar su paso a través del conducto cístico. Lo que les mencionaba, el esfínter de Oddi se va a contraer y va a crear un gradiente de presión entre los conductos biliares y la vesícula biliar, lo cual va a proporcionar o no va a generar un llenado de la vesícula biliar. Hay algo que se llama complejo motor mientérico migratorio interdigestivo. ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Saben en qué consiste? Karen. No, no sé qué sea, doctor, la verdad. R2, Levi. Hola Miguel,
Yo tampoco había escuchado ese término. Ok, bueno, el complejo motor migratorio va a ser un patrón específico de actividad motora que se va a producir en el músculo liso tanto del estómago como del intestino. Este complejo va a estar dado en periodos de ayuno. Se cree que la función principal es liberar los residuos de intestino del intestino e impedir el sobrecrecimiento bacteriano, y va a tener 4 fases. Aquí en la literatura del Schwartz menciona específicamente la fase 2, que es cuando hay una actividad en la cual no hay contracciones, y pues en esta fase es cuando la vesícula biliar va a generar pulsos hacia el duodeno en ayuno de liberación de estas de volúmenes de bilis. La fase 1 va a ser una fase que va a durar aproximadamente 60 minutos. En esta fase pues sí va a haber contracciones, en la fase 2 casi no. En la fase 3 generalmente sí hay algunas contracciones de mayor duración y amplitud, va a durar de 5 a 15 minutos, y la fase 4 es como un periodo breve de actividad entre la fase 1 y la fase 3. Bueno, dentro de los principales estímulos para el vaciamiento de la vesícula biliar va a ser la hormona, la CCK, la colecistocinina, que se va a liberar por la mucosa duodenal, como ya hemos mencionado, como reacción a una comida. Cuando estos alimentos estimulan a la vesícula biliar, va a vaciar del 50 a 70% de su contenido en el transcurso de 30 a 40 minutos, y en los 60 a 90 minutos siguientes la vesícula biliar se va a volver a llenar de modo gradual, ¿no? Bueno, hablando de la actividad neurohormonal, el nervio vago va a estimular a la contracción de la vesícula biliar, y la estimulación simpática esplácnica inhibe su actividad motora. Bueno, como de forma indirecta podemos decir que los medicamentos parasimpático-miméticos contraen la vesícula biliar, y pues la atropina va a causar relajación. En pacientes que fueron sometidos a vagotomía está disminuida la reacción a la estimulación por la CCK, y el tamaño y volumen de la vesícula biliar se encuentran aumentados. En esos pacientes los receptores pues no van a estar funcionando adecuadamente. Generalmente esto es secundario al tratamiento a veces de una gastrectomía, tratamiento de úlcera péptica, en el cual pues antes se solía usar una vagotomía troncal. Bueno, actualmente hay otras variedades de tratamiento. Bueno, dentro de la formación de cálculos biliares, estas se van a formar por una insolubilidad de los elementos sólidos. Estos solutos orgánicos de la bilis van a ser la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos, colesterol. Estos se van a clasificar, los cálculos biliares, por su contenido de colesterol en cálculos de colesterol o de pigmento. Estos, adicionalmente, los de pigmento se pueden clasificar como negros o pardos. Vamos a ver que los cálculos de colesterol puros pues son bastante infrecuentes. Bueno, lo que les mencionaba, y van a constituir menos del 10% del total de cálculos. Por lo general son grandes y únicos. La mayor parte de otros cálculos de colesterol contiene cantidades variables de pigmentos biliares, pero esto es algo importante, bueno, considero importante, que los cálculos de colesterol, para considerarlos de colesterol, tienen que tener más del 70% del colesterol por peso. Bueno, seguimos con la formación de litos biliares. El colesterol se va a secretar hacia la bilis en forma de vesículas de colesterol y fosfolípidos. Van a crear un complejo pues micelar, ¿no? De la sal biliar, el fosfolípido y el colesterol. Las vesículas de colesterol y los fosfolípidos. Estos se van a conservar en una solución. Sin embargo, estas vesículas también pueden enriquecerse con colesterol, y al suceder esto, pues se van a tornar inestables y van a formar núcleos de cristales de colesterol. Bueno, en la bilis no saturada, el enriquecimiento de vesículas con colesterol no tiene consecuencias. En la bilis sobresaturada, por otra parte, se van a formar zonas densas de colesterol en la superficie de las vesículas enriquecidas con colesterol, y ello va a conducir a la formación de cristales de colesterol. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos. Lo que les mencionaba, bueno, los cálculos de pigmento también tienen colesterol, pero el porcentaje va a ser menos del 20%, y van a ser oscuros por la presencia de bilirrubinato de calcio.
Aquí menciona que los cálculos de pigmento negros y pardos tienen poco en común y deben de considerarse como entidades separadas. Vamos a hablar de los cálculos de pigmento negro. Van a ser pequeños, frágiles, y estos pueden ser esticulados. Lo que llama la atención de estos cálculos es que van a estar formados por una sobresaturación de bilirrubinato de calcio, carbonato, y va a estar bien asociado a trastornos hemolíticos. Ahí podemos encontrar esferosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y también cirrosis. Por otra parte, los cálculos pardos van a tener un diámetro menos de 1 centímetro y la tonalidad va a ser amarilla parduzca. Y estos se pueden formar en la vesícula biliar o en los conductos biliares, generalmente después de una infección bacteriana por estasis biliar. Y bueno, también van a tener componentes de bilirrubinato de calcio y restos de células bacterianas. Ahí la diferencia, ¿no? La estasis biliar y la infección bacteriana con respecto a los pardos. Bueno, vamos a ver que la litiasis biliar va a generar pues varias enfermedades, bueno, enfermedad por cálculos biliares. Bueno, el Schwartz menciona que ese es un problema bastante común y frecuente. Van a lesionar el tubo digestivo y que bueno, hay un estudio de necropsias que la prevalencia es hasta 36%. Y bueno, va a haber muchos factores que se asocian a la enfermedad por cálculos biliares. Dentro de ellos tenemos la edad, el género, antecedente étnico, algún estado de salud como la obesidad, embarazo, factores dietéticos, enfermedad de Crohn, resección ileal terminal, operación gástrica, esferostosis hereditaria, enfermedad de células falciformes y también talasemia. Las mujeres tienen 3 veces más probabilidades de que formen cálculos biliares, y los familiares de primer grado de estas últimas tienen una prevalencia 2 veces mayor. La mayoría de los individuos no van a mostrar síntomas por cálculos biliares en toda su vida. Hay quienes sí progresan a un estado sintomático y esto puede iniciar un cólico biliar por obstrucción del conducto cístico. Bueno, como les mencionaba, esta enfermedad por cálculos biliares sintomática puede progresar a complicaciones relacionadas con los cálculos. Entre las complicaciones vamos a tener la colecitis aguda, coledocolitiasis con o sin colegitis, pancreatitis por cálculo biliar, fístula colecisto-coledociana, fístula colecisto-duodenal o colecisto-entérica, causante de hilio por cálculo biliar. Y también tenemos que la litiasis biliar va a ser el principal factor de riesgo para carcinoma de vesícula biliar. Bueno, antes de pasar a esto, también es importante mencionar que de los porcentajes de los pacientes que tengan enfermedad que tengan litiasis biliar, no todos van a desarrollar síntomas. Se cree que aproximadamente el 66% de los pacientes no van a desarrollar síntomas. Los que sí, pues tienen una tasa de complicaciones anuales que van a variar desde el 2 hasta el 4%. Bueno, tenemos un caso clínico. Quisiera que me apoyara Sam con este caso clínico. Hola, sí, bueno, es un paciente de 24 años de edad, ocupación ama de casa, originaria del Estado de México, religión católica, soltera, con escolaridad de secundaria. Muy bien. Antecedentes heredofamiliares, interrogados y negados. Personales no patológicos. Un hecho que es del Estado de México, vive en casa propia, servicios básicos, niega hacinamiento, alimentación buena en cantidad y calidad, niega exposición a biomasa, niega tabaquismo, consumo ocasional de alcohol, niega otras adicciones o consumo de drogas y esquema completo de vacunación. Muy bien. Crónicos generativos negados, quirúrgicos de una cesárea en el 2015, gineco-obstétrico una gesta por cesárea, método de planificación familiar preservativo, la fecha de última menstruación 23 de febrero del 2020, niega hospitalizaciones previas, niega transfusiones, niega traumatismos y niega alergias. Ok. Hasta aquí, ¿algo que te llame la atención, Sam? ¿Algo que te gustaría haber preguntado? Pues hasta ahorita no hay nada que
salte, de que llame la atención del caso. O sea, parece una paciente sana, joven, Normal, ¿no? solamente su antecedente de cesárea, que es lo único quirúrgico que tiene. Ok. Padecimiento actual inicia el 15 de marzo del 2020 con dolor abdominal en epigastrio intenso de inicio súbito, un EVA 9 de 10 que se irradia hacia la espalda. No mejora con analgésicos orales, se exacerba con la ingesta de alimentos, se agregan náuseas y vómitos, por lo que acude a urgencias del Hospital Juárez de México 3 días posterior al inicio de los síntomas. Pues Muy ya bien, con pues, este ajá. padecimiento pues ya podremos ir pensando en algunos posibles diagnósticos, Ajá. desde un ERGE, de pirosis, pues, que sea reflujo, igual una colecistitis, Ok. y hasta podría ser una pancreatitis, porque ya dice que ya se irradia hacia la espalda y que no mejora el dolor con ningún analgésico. Muy bien. Bueno, estos son los datos obtenidos del ingreso de urgencias y también del piso de cirugía. Ujú. En la exploración física se encuentran signos vitales TA 120-80, frecuencia cardíaca 88, respiratoria 16, temperatura 36.2, saturación 93%, la cabeza sin alteraciones, no refiere que estuviera ictérica, no, ¿sí? Aquí no se refiere, no No, ajá. la exploración, la copia Cue- como viene en ajá. el El ingreso. cuello sin alteraciones, tórax simétrico, normolíneo, sin sibilancias ni estertores, abdomen plano, se observa cicatriz en línea media infraumbilical, peristalsis normal en frecuencia, la palpación blanda depresible sin hiperalgesia ni hiperbaralgesia, dolor leve, la palpación profunda en epigastrio, sin datos de irritación peritoneal, morfín negativo, timpanismo a la percusión y Bloomberg negativo. Extremidades sin alteraciones. Hasta ahorita, Sam, de los datos que tienes, ¿tú en qué pudieras pensar? Ya nos dijiste inicialmente tres probabilidades diagnósticas. Ahorita, ¿en qué pensarías? Pues ahorita podría ser, pues igual, el Murphy está negativo, pues ahí se descartaría una, bueno, no se descarta la colestitis litiésica, pero sí que estuviera agudizada, no tiene fiebre, y pues igual la pancreatitis quedaría como igual una opción diagnóstica. Ok, muy bien. Bueno, aquí vamos a recalcar algo que vimos el día de ayer, con base a los puntos pancreáticos. Generalmente en el hospital pues no los evaluamos, no los valoramos. En el ingreso de nuestro servicio pues no se encontraban pues, valorados, ni en el ingreso de urgencias. Bueno, tenemos esos estudios de laboratorio, ¿alguna anormalidad que encuentres, Sam? Pues leucos normales, neutros igual normales, hemoglobina normal, plaquetas bien, y bilirrubinas normales. No, hasta ahorita nada. No hay ninguna alteración, ¿no? Mm, La mm. temática, no encontramos alteración. Muy bien. TGO de 53, TGP 145, pues está un poco elevada, pero no sin significancia. La amilasa y lipasa están un poco elevadas, pero pues no rebasan el 3 veces por arriba del valor normal alto, ¿no? Y la creatinina está normal. Ok, Levi, ¿concuerdas con Sam en la valoración de estos estudios de laboratorio? ¿O tienes otra No, opinión? nada más la lipasa, sí, bueno, al menos en nuestro hospital el punto de corte me parece que es de 62. Aquí sí rebasa 3 veces arriba del límite superior para nuestro hospital. La lipasa sí, creo que el valor límite de la lipasa es alrededor de 120, si no mal recuerdo. Y TGP, pues discretamente elevada. Las dos, pero más TGP. Muy bien, ajá, pues sí, ¿no? Sí se encuentra elevado, el valor de corte, pues lo consideramos 50, y pues sí se encuentran elevados, entonces sí podríamos decir que tiene una elevación mayor a 3 veces del límite superior normal. La TGP, ¿perdón? ¿Quién quiere hablar? ¿Hugo?
Me parecía que Hugo quería opinar. También podemos recalcar la función de la creatinina, más ya enfocándonos a pancreatitis, pues sí, está normal, ¿no? La creatinina. La paciente llegó con un ultrasonido externo. ¿Nos puedes apoyar, Levi? El ultrasonido lo realizaron el 17 de marzo, en donde describen hígado con ecogenicidad homogénea, sin evidencia de lesiones focales, vía biliar intra y extrahepática sin evidencia de dilatación, vesícula biliar en situación habitual, bordes bien delimitados, contenido heterogéneo, por presencia de imágenes ecogénicas que proyectan sombra acústica posterior, las de mayor tamaño 11 milímetros y 9 milímetros de diámetro. Vesícula biliar de 70 por 38 milímetros en longitudinal y transverso respectivamente. Pared vesicular de 3 milímetros. Conducto colédoco 3 milímetros, sin evidencia de lesiones ocupantes páncreas de características ecográficas normales. ¿Algo que te llame la atención hasta ahorita? Pues solo la presencia de litiasis vesicular, al Ok. parecer sin datos de agudización, sin coledocolitiasis. Habría que buscar otra etiología por la cuestión de la paciente que tiene pancreatitis. Entonces, nada más eso. ¿Tú buscarías otra trilogía para la pancreatitis? Pues sí, buscar alguna otra etiología, por ejemplo, por triglicéridos, Ok. consumo de algún fármaco, o algo, alguna otra etiología. Aquí hay que tomar en cuenta que sí es cierto, no tiene datos de agudización de colesis aguda, tampoco tiene criterios ni predictores para coledocolitiasis, pero estamos viendo que tiene enfermedad por litiasis biliar. Así se encuentran imágenes ecogénicas que proyectan sombra acústica posterior. Entonces, sí hay litos en la vía biliar. La causa más frecuente de pancreatitis es bien sabido por litiasis, ¿no? Muy bien. Entonces, la impresión diagnóstica, eh, tú mismo, Levi. Pues como mencionaste, tiene litiasis vesicular o enfermedad por litiasis vesicular y pancreatitis aguda. Muy bien, algo que te gustaría pedirle adicional, este, para clasificarla. Terminar de completar el panel de enzimas hepáticas, gasometría arterial para evaluar la PAFI, Bien. una placa de rayos X para ver si no tiene derrame pleural, poder calcular adecuadamente el VISAP, Marshall. Bueno, se le realizó una tomografía en el hospital, solamente tenía el ultrasonido externo y bueno, ya concluimos todos que pues, tiene datos de pancreatitis, tiene datos clínicos de pancreatitis, tuvo el dolor muy sugestivo, de inicio súbito, muy intenso, en epigastrio con irradiación hacia la escápula derecha y ya vimos que también tiene elevación de las enzimas pancreáticas. Pues generalmente con eso ya tenemos suficiente para establecer un diagnóstico. El ultrasonido pues nos mostró, y es parte del protocolo, que hay litos en la vesícula, y pues el páncreas lo definió como normal. Vamos a ver la tomografía. Bueno, ok, voy a irme un poquito más lento, ¿no? Aquí. Perdón, ese es un poco borroso. La cámara no me ayuda mucho. ¿Alguna normalidad que vean hasta aquí? Voy a ir pasándolo despacio, ¿vale? Bueno, vamos a ver si nos puede apoyar Angie. ¿Estás ahí? Sí, doctor. Pues se ve un poco de edema, ¿Edema en dónde? peripancreático. ¿Qué?
¿Alguna otra alteración que ven? Steph, ¿estás? Sí, te veo conectar. Hola, Hola, ¿sí me escuchas? sí, ¿nos podrías apoyar, mencionarle a los R1, R2, qué complicaciones esperarías encontrar? ¿Cuáles son las complicaciones locales tempranas en un paciente con pancreatitis? Y si esperas en que esta paciente pues, las tenga. Espera, no, espérame. Sí. Doctor, ¿le colabora? Sí, claro. Hola. Claro, Buenas Nico. tardes, doctora. Ok. Bueno, espérame, es que está lloviendo acá por mi casa, pero mira, generalmente pues es un paciente que no tiene, pues pensaría yo como una complicación local por el momento. Siento que no es una pancreatitis complicada. Las complicaciones locales, recordar que se dividen en las colecciones líquidas, por ejemplo, una colección líquida pancreática aguda o un pseudoquiste pancreático. También otra sería una colección necrótica aguda o la necrosis amurallada. Pero en la tomografía, pues no alcanzaría a ver alguna complicación de ella. No sé por qué se la habrán pedido. También a mí me llamó la atención de que tuviera una tomografía, venía en el sistema, pero sí, ¿no? Generalmente, como bien mencionas, no es necesario pues el estudio de imagen, generalmente con los dos criterios que tenemos, suficiente para establecer un diagnóstico. Sin embargo, pues se lo tomaron y pues la imagen está ahí, aclarando, bueno, un poquito ahí expandiendo la idea. Las complicaciones agudas, pues generalmente sí son una colección pancreática aguda, líquida. Es una necrosis pancreática aguda, puede ser aguda, pancreática o peripancreática. Y pues el pseudoquiste pancreático pues es una complicación tardía, ¿no? Generalmente después de 4 semanas, al igual que la necrosis amurallada. Pero, muy bien, Steph, gracias. Bueno, la gasometría que nos pidió Levi, pues mencionaba un pH de 7.36, una presión de oxígeno de 70, un lactato de 1.5 y un bicarbonato de 17.8. Ahora sí, Angie, ¿nos puedes ayudar sacando la PAFI? La paciente, Sí, doctor. esta paciente no tenía puntos nasales, no tenía ningún aporte de oxígeno, no tenía bueno, tú nos vas a decir cómo sacarlo. 333. Excelente, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando de los criterios clínicos para clasificación de pancreatitis aguda, tenemos que el diagnóstico va a estar establecido, como ya mencionamos, por el dolor abdominal, la elevación de 3 veces el límite superior normal de la amilasa o de la lipasa, y los hallazgos los estudios de imagen. Aquí es importante mencionar también que puede haber macroamilasemia y macrolipasemia en algunos pacientes con enfermedad renal o con alguna enfermedad autoinmune, o incluso pacientes con diabetes no controlada. La tomografía computarizada, como ya ha mencionado Steph, pues en esta paciente que aparentemente no tenía ninguna complicación, pues tal vez no estaba indicada, ¿no? Y menciona que se debe reservar para pacientes que tengan un diagnóstico pues, no claro o que hayan fallado con el tratamiento inicial dentro de las primeras 48 a 72 horas después de la admisión. Y bueno, esa es otra manera de que viene el diagnóstico. Lo mismo, aquí cabe resaltar que cuando hay un un dolor abdominal que sugiera fuertemente que es una pancreatitis aguda, pero la amilasa o la lipasa, bueno, la actividad de la amilasa y la lipasa es menos de 3 veces el valor superior normal. En esos casos sí tenemos que
que recurrir a la imagen, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Es una presentación tardía. Hay que recordar que la amilasa tiene un tiempo de vida media de 3 a 5 días. Posterior a eso, pues se normaliza. Entonces, en una presentación tardía, pues tal vez no vayamos a tener pacientes con la amilasa o la lipasa elevada. La lipasa es un poquito más, ¿no? Hasta 7 días. Bueno, usando ya el scoring de Marshall modificado, podemos tener que se le dan 4 puntos por 3 funciones, que son la respiratoria, la renal y la cardiovascular. En este caso, teníamos un paciente con una PAFI de 333, le dábamos un punto. Una creatinina es de 0.7, entonces entonces no tenía ningún, Una pregunta, ¿ustedes ven la flecha de lo que voy señalando o no? Y doctor, Sí, se ve. échale. Ok. Muy bien, entonces no hay falla renal. La presión arterial pues estaba normal también, la presión arterial sistólica. Y aquí en esta tabla viene también cómo se puede estimar, perdón, la FiO2 de acuerdo al oxígeno suplementario que tenga en área ambiente, que era el caso de la paciente. Teníamos una FiO2 de 21%, para 2 litros es de 25, para 4 de 30, y de 6 a 8, 40%, y 9 a 10, 50%. Este score nos sirve para determinar si hay presencia de falla orgánica, si tenemos un puntaje mayor a 2. En este caso, pues no. La paciente pues tenía un puntaje de 1, pues entonces podemos considerar que era una pancreatitis leve, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta al momento de clasificar una pancreatitis es que no tenga complicaciones locales, ¿no? Una pancreatitis leve, de acuerdo a las guías de Atlanta, es un paciente que no tiene falla orgánica, ni complicaciones locales, ni sistémicas. Una pancreatitis aguda moderadamente severa va a ser aquella que resuelve dentro de las 48 horas. O que también, aunque no tenga esto, pero puede tener complicaciones locales o sistémicas, aunque no persista la falla orgánica, ¿no? Y pues un paciente con pancreatitis aguda severa va a tener una persistencia de falla orgánica por más de 48 horas, puede ser múltiple o de un solo órgano. Bueno, aparte de las complicaciones que mencionó Esther, también hay otras complicaciones como trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica o alteraciones en el vaciado del estómago, que también se consideran complicaciones locales. Bueno, aquí Raúl, ¿nos podrías apoyar con esta imagen tomográfica? Sí, amigo. Pues se observa, Así, enfermo. se observa un páncreas edematoso. No, pero yo creo que voy a pedirle que participe alguien más. Gracias, Raúl. Aquí escuchas bien, bien. Como veas. Gracias, amigo. Hugo, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. Ok. Pues se ve algo de líquido peripancreático. ¿Mm? Eh, Incluso se puede ver como ya en formación una pared, o sea, que se está haciendo una delimitación hacia la cola del páncreas. Muy bien, gracias, Hugo. De nada. Sí. Ajá, pues así, bien como menciona muy bien Huguito, pues sí, tenemos aquí el líquido peripancreático, ¿no? Es una complicación local aguda. Muy bien. Esta es la misma paciente, es una tomografía de seguimiento, en la cual pues podemos ver que
prácticamente se resolvió el cuadro, no hay líquido pancreático ni complicación tardía, como pudiera ser un pseudoquiste pancreático, ¿no? No es el tema de esta clase de la pancreatitis, pues, pero bueno, no, se resolvió, ¿no? Y tiene ahí mínima excreción de la grasa peripancreática. Muy bien. Steph, ¿nos puedes ayudar aquí? Hola, hola, sí me oyes, ¿verdad? ¿Vale? Mira, en la imagen de arriba donde tiene 3 flechitas, Ajá. ya se ve pues como una colección prácticamente de la mayor parte del páncreas. También no sé si se alcanza, hay unas como 2 estrellitas, ¿no? Ajá, sí, son importantes ahí. Ajá, donde se ve como componente muy heterogéneo del páncreas e incluso no se alcanzan a, bueno, no alcanzo a ver bien, pero se ven como que son pues no líquidas y que están generalmente pues en el retroperitoneo. Ok, muy bien, gracias, Steph. Bueno, aquí en esta imagen, en la imagen A, como ya mencioné, Steph, bueno, aquí están las flechitas, ¿no? Esta es una tomografía computarizada con medio contraste y tenemos que cuando queremos ver alguna complicación con necrosis, vamos a ver una falta del realce con el medio contraste. En este caso, pues vemos donde están las estrellitas, el páncreas, pues sí, edematoso, pero sí realza con el contraste, contrario a lo que vemos en la grasa peripancreática. Lo mismo en esta zona, ¿no? Entonces podemos decir que tiene una necrosis peripancreática aguda, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora el contraste con esta imagen. Igual, Steph. Bueno, por ejemplo, aquí donde se ven igual las flechitas blancas, como Ajá. dijiste en la anterior, se ve como una complicación local, como una colección necrótica aguda de la mayor parte del páncreas. Y generalmente, pues, bueno, lo veo que está más ubicado con las estrellitas en la cola del páncreas y del cuerpo. Por aquí ya, a diferencia de las otras, en la imagen de abajo, que tiene 3 flechitas, Ajá. ya se ve como que esta colección igual es más heterogénea. Y y los bordes de la colección necrótica se ven más, o sea, con más realce. Exacto, ¿no? Bueno, sí, aquí con la contraparte, vemos como el páncreas sí realza en esta imagen, donde solamente está necrosado el tejido peripancreático. Aquí ya vemos que el páncreas también se encuentra con áreas donde hay una falta de realce, ¿no? Del páncreas, ¿no? Entonces también hablamos de necrosis pancreática aguda, ¿no? Y esta imagen, bueno, aquí podemos ver ya estas flechas delimitan, o bueno, muestran áreas de gas, donde pues ya podemos inferir que es una necrosis infectada, ¿no? Bueno, esto es un resumen de de las características morfológicas de la pancreatitis aguda. Podemos encontrar una pancreatitis intersticial edematosa, que es como casi siempre las clasificamos, aunque no tengamos criterio de imagen. El 95% al 95-90% van a terminar en esta clasificación. Y bueno, vamos a ver una inflamación aguda del parénquima pancreático y del tejido peripancreático, lo que ya habíamos visto. Sin zonas reconocibles donde haya necrosis, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? El parénquima pancreático va a tener realce con la tomografía y con el medio de contraste, ¿no? Y tampoco vamos a ver necrosis peripancreáticas, ¿no? Una pancreatitis necrotizante, vamos a ver inflamación asociada al páncreas o necrosis del área peripancreática, ¿no? O del mismo parénquima pancreático.
Y lo mismo, ¿no? Un área de parénquima pancreático que no resalta, ¿no? Que tiene falta de realce con el medio de contraste. Se puede encontrar necrosis peripancreática. Esa es una colección, por sus siglas en inglés, una colección pancreática aguda o una necrosis amurallada, ¿no? También podemos encontrar una colección aguda peripancreática, que también fue una de las imágenes que vimos. Y eso se puede asociar a una pancreatitis edematosa intersticial. Bueno, esta paciente de este caso clínico se le inició manejo médico, tuvo hidratación intravenosa, ayuno, analgésicos intravenosos. La paciente evolucionó clínicamente sin dolor abdominal, se le inició dieta líquida y posteriormente dieta blanda con adecuada tolerancia y no tuvo dolor abdominal. Y se solicita tiempo quirúrgico para realizar colestomía laparoscópica. En este momento me gustaría preguntarle a Sam si, de acuerdo a lo que ya hemos revisado de pancreatitis, riesgo de coledocolitiasis, las guías de la ASGE o de la ESGE, ¿crees que esta fue la mejor decisión? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo digo que sí, fue la mejor decisión. Ya remitió la pancreatitis, al parecer. No, sí, ¿no? Y pues no tenía datos de que tuviera una coledocolitíasis. Entonces, pues la mejor opción es llevarla a una colistectomía laparoscópica para prevenir otra vez un nuevo evento de pancreatitis. Ajá, no entraría dentro de los criterios de riesgo intermedio, ¿no? Ni nada, ¿no? Sin embargo, en la plática que nos dio el doctor Andrés Rodríguez Para, mencionó ahí un estudio que aproximadamente en el 65% de los pacientes que tenían pancreatitis aguda, aún sin criterios de coledocolitiasis ni predictores, perdón, aún tenían ese riesgo, ¿no? Mayor al 65% de los pacientes tuvieron litiasis en una colangiografía intraoperatoria. Pero bueno, sí, yo considero también que fue la mejor decisión. Bueno, aquí tenemos el video de la cole-láparos. Bueno, es una colestomía laparoscópica de 3 puertos. Sam, ¿nos quieres ayudar igual describiendo la técnica, el procedimiento? Se visualiza la vesícula. Más adelante vamos a ver la técnica quirúrgica de colelar. Se agarra la vesícula por el fondo para poderlo exponerle el peritoneo que está para poderlo disecar bien y observar las estructuras como el cístico y las arterias, la arteria cística. Muy bien. Entonces ahí se va a reaccionar el peritoneo. ¿Qué piensas de eso? ¿Eso? ¿O cuál? ¿Lo que se vio antes? El estómago. ¿Pero de qué? En un inicio del video podemos ver cómo el estómago se encuentra distendido. O sea, en ese momento se puede decir al anestesiólogo que si le puede colocar una sonda nasogástrica al paciente para la técnica quirúrgica, poder... Eso, ¿no? Colocar una sonda nasogástrica, comprimir el estómago, porque pues ahí vemos, ¿no? Cómo se descomprime. Porque nos puede dificultar la disección de la vesícula biliar. Ajá, te escucho, Sam. Después, ya ahí puede ser con el ganchito en algunas técnicas o simplemente con la médula y disecando, ir quitando el peritoneo porque está adherido a la vesícula. En una laparoscopía, una colistectomía segura, pues se recomienda el uso de Maryland, no de energía. No, sí, también se pueden utilizar dispositivos de energía. Hay 4 dispositivos que puedes usar. Una parte es lo que le llaman el hook, que es y un disector curvo, un disector también. Ahí ya está haciendo como la técnica de la bandera,
estar viendo la parte posterior del cístico, porque esto ya está disecando la parte posterior para hacer la ventana. Me sigue disecando, peritoneo. Todavía no se puede observar el cístico adecuadamente. Crítica de seguridad, ¿no? Ajá. Ahí vemos una disección de la ventana posterior. Ujú. ¿Qué opinas de del uso de esos movimientos de la Maryland? Pues es adecuado, pues, ya que está protegiendo, bueno, la estructura que está ahí. Bueno, no sé, Y se ayuda con la otra mano para poder visualizar adecuadamente la parte posterior. okay. No sé si visualizaste que en algún momento por ahí, como un par de movimientos, la dirección de la punta de la Maryland fue hacia abajo, ¿no? Si Bueno, sí. ese tipo de movimientos, pues también tenemos una posibilidad de lesionar el duodeno. Ujú. Muy bien, se continúa la disección. Vemos ahí el infundíbulo, que está dilatado, ¿no? Sería el Harman. Sí, se ve ya todo. La tracción la realiza el cirujano, está operando un R3, un poquito más arriba del infundíbulo, para no alterar tanto la anatomía de esa zona, ¿no? Aquí podemos ver una estructura que aparentemente puede ser una estructura tubular. Sí, que parece ser cístico, ¿no? Pero- Ok. La tracción, pues, como ya mencionamos en anteriores clases, pues se hace de forma lateral y hacia inferior. Bueno, la disección continúa. Es un poco difícil visualizar. Vemos que el hígado ahí está dificultando un poco la visualización de la ventana anterior. Intenta continuar pegado siempre a la vesícula. Se busca identificar una estructura que continúe eh, directamente de ahí, ¿no? Ujú. Y al parecer lo que había estado disecando al principio no parece estructura, ¿no? Más bien lo que está ahorita tocando, eso sí parece más Ajá, ¿no? La vemos cístico. que la estructura inicial, pues no tiene características de un conducto cístico, ¿no? Ujú. Aquí vemos ya una estructura tubular, lo que aparentemente, ¿tú qué pensarías que fuera? Parece que entra la vesícula, ¿no? Sí, ahí sí parece más ya el cístico. Ok. Es importante mencionar, hay algo que revisé en alguna plática del doctor Steven Strasberg, que mencionaba que la disección siempre se tiene que hacer por, por áreas muy pequeñas antes que atravesar toda una ventana, ¿no? Y que a veces nos podemos confundir el hecho de buscar o dirigir tu cacería hacia una visión crítica de seguridad, pues es como un cazador, ¿no? Si no ubicas el torso y la cabeza del ciervo que pretendes cazar, pues, y si ves una pierna, puedes confundir esa estructura con pues, una pierna del ser humano. Y bueno, ahí en la imagen que vi, se veía una sombra muy similar. Y pues bueno, también aquí, ¿no? Tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que identificar muy bien las estructuras. Obviamente ahorita vamos a ver todo lo de Cole, ¿no? La disección continúa. Aquí vemos una ventana posterior. Voy a acelerarle un poquito.
Bueno, aquí ya vemos que la primera estructura que se había liberado, bueno, ya parece solamente peritoneo. No parecía una estructura importante, ¿no? Se hizo la disección adecuadamente. Y vemos esa estructura. En este momento, Sam, ¿tú qué piensas que sea eso? Pues sí parece el cístico, que da como una vuelta, que está como o sea, que da como no sé, como una vuelta hacia atrás, o sea, se va hacia atrás más bien. Ajá, ¿no? Aquí si nos hubiéramos ido un poquito más Ujú. abajo de la ciudad de Rubier, pues tal vez hubiéramos entrado directamente a la vía biliar principal, pero bueno. Ujú. Se decide clipar esa estructura, aún sin haber hecho una pues, visión crítica de seguridad, y se decide usar el electrocauterio, ¿no? Bueno, hasta aquí quisiera hacer dos observaciones. Déjame dónde lo paro. No sé muy claro si lo paro, pero quiero que vean esta estructura. Esta estructura en la clase de anatomía, pues revisamos que ese es el ganglio cístico y generalmente el ganglio cístico se encuentra anterior a la entrada de la arteria cística en la vesícula biliar. Ujú. El cirujano en este momento pues tomó la decisión de que pues esa era la arteria cística, no le dejaba liberar adecuadamente la estructura para ver una ventana, para abrir una ventana anterior o posterior, se decide el clipaje. Y ahora sí podemos ver en este nivel, pues lo que aparentemente es un conducto cístico, ¿no? Igual lo que nos menciona, no debemos entrar así forzosamente y querer atravesar la ventana. Igual, amigo, ahí está faltando un poco la disección pues del tercio inferior de la vesícula, ¿no? Para Ah, tener sí, bueno, mejor visión crítica. esa parte la quiero dejar por un poquito para después, ¿no? Podemos ver todo lo que es visión crítica, la disección de la placa cística, el V6, todo eso. Ahorita nada más es como un aspecto descriptivo, pero sí tienes mucha razón, ¿no? Faltó la disección del tercio inferior, ¿no? Gracias, Raúl. Oye, Miguel, ¿y qué opinas de la tracción que hace de la vesícula? Pues lo que le comentaba, ¿Qué está pasando ahí con esta tracción? la Porque tracción, la tracción no es adecuada, ¿no? También podemos recalcar eso. No permite una adecuada visualización de esta ventana, que es lo que nos permitiría. Aquí, hablando con el cirujano, nos comentó que la tracción no se hizo infundibular precisamente para no deformar esta zona. Tal vez hubiera, como pudiéramos pensar, tomar o hacer una tracción infundibular, pues tal vez sería más fácil evidenciar estas estructuras. Sin embargo, el comentario del cirujano, el adscrito que dirigió esa cirugía, pues fue eso, ¿no? Que quería evitar una alteración de la anatomía mediante una tracción muy cercana al cístico. No sé si tenga algún otro comentario, doctor Uri. sí, creo que nada más hace falta un poco más de tracción, una maniobra de bandera más adecuada para que podamos ver realmente el triángulo de Calot o el hepatocístico, porque a mí me da la impresión de que no estamos identificando bien las estructuras adecuadamente. Sí, Y sí, sí. el uso, bueno, la verdad no sé mucho de eso, pero el uso de la energía, no sé, al parecer está muy abajo, ¿no? Muy hacia estructuras, o sea, la vía biliar principal. Entonces yo creo que moderar un poco más de uso de la energía. Ok. Gracias, doctor.
esta, por ejemplo, también esta visión que está engrapando pues una estructura tubular, pero tampoco vemos directamente el triángulo de calor. Entonces, esa visión que da la cámara tampoco es la adecuada, ¿no? Deberíamos ver las dos estructuras y para... Previamente la arteria cística pues ya fue clipada, ¿no? Lo que se pensó que es la arteria cística fue clipada. Obviamente no hay una adecuada visión crítica de seguridad, no tenemos ninguna de las dos estructuras bien identificadas. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Estoy de acuerdo con Uriel, la verdad es que el uso de energía ahí fue, a mi parecer, precipitado. Y no sé qué tanto hubiera sido conveniente ante la experiencia del cirujano o residente que hubiera estado haciendo la cirugía, apoyarse de un cuarto puerto. La verdad nunca vi una buena visión, por así decirlo. Tal vez con un poco de ayuda, se hubiera expuesto mejor las estructuras. En ningún momento hubo una buena exposición, por así decirlo. Incluso fue precipitada, yo creo que la decisión de usar el calor, la energía, por la misma falta de visión. Sí, gracias, doctor Chris. Bueno, aquí vemos que Miguel, ya... también sí, doctor. Nada más falta- preguntarles a los R1, a los R2, en qué consiste la visión crítica de seguridad, porque probablemente ya estamos viendo un poquito más avanzado, ¿no? Los R2, los R3, los R4, qué es lo que estamos haciendo, pero igual los R1 probablemente no sepan en qué consiste esas estrategias. Entonces, no sé si alguien de la audiencia nos puede pues complementar esta información diciendo en qué consisten, qué estructuras vemos o algo, ¿no? Te decía, Miguel, antes de que hablara Gabriel, que también falta un poco esqueletizar las estructuras. Vemos que no se pegan tanto a la vesícula en un principio, y cuando inicia la disección, las primeras grapas que pone, pues realmente no alcanzamos a ver muy bien las estructuras. Yo veía muy cerca el colédoco de donde estaban poniendo las primeras grapas, y todavía no se disecaba prácticamente el cístico, y ya estaban engrapando. Mi experiencia es que esqueletizar primero las estructuras nos da una mejor exposición, y pues con eso conlleva también parte de la disección pues de una visión crítica. Muy bien, gracias, doctor, gracias. Sí, lo que comenta el doctor Ricardo, se hizo el clipaje de una estructura bueno, en ese momento todavía no teníamos identificadas a las dos estructuras que entran a la vesícula biliar. Y sí, Levi, ¿nos puedes complementar esta pregunta del doctor Uri? ¿Cómo se realiza la visión crítica de seguridad? Sí, consiste en tres, bueno, tenemos que hacer tres cosas, que es hacer disección de al menos un tercio de la placa cística, que solo veamos dos estructuras que corresponden a lo que sería el cístico y la arteria cística, y la última es que el triángulo de Calot pues esté bien, bueno, esté limpio, ¿no? Que no haya ni adherencias ni tejido de otro tipo. Eso es lo que consiste, una visión crítica. Sí, es cierto lo que dices, la disección del triángulo hepatocístico, del triángulo de Calot, la identificación de las dos estructuras, también la placa cística, pero también la visión, ¿no? Anterior y una visión posterior, ¿no? Que en este caso, pues no fue realizada. Aquí vemos que se realizó aquí se procede ya a realizar la liberación de la placa cística hasta este momento. Vimos que ahí hubo una estructura adicional, no sé si la notaron. Al iniciar la disección de la liberación de la placa cística, se encontró una estructura, no sé si la pudieron notar.
que es esta, ¿no? La que vemos ahí. Amigo, vale la pena mencionar ahí que la visión crítica actualmente se puede evaluar pues mediante un puntaje de doublet, ¿no? Que incluye pues, los mismos rangos que ya comentó Levi. Ajá, se le da Y una eso calificación. a cada uno de los 3 puntos, pues tú les vas a asignar 0, 1 o 2 puntos. Si tú tienes un doublet mayor de 5, es seguro, ahora sí, clipar y cortar las estructuras. Y si es menor de 5, pues entonces hay que considerar que te está faltando ya sea disección, a lo mejor un bailout, pero exacto. Aquí, por ejemplo, pues el doublet no es. Acción. Muy bien, Raúl. Esto lo trataba de dejar un poco para después, en la charla, pero sí, ¿no? Tiene uno que darle un score y valorar, ¿no? El bailout, que es un rescate, literalmente eso es lo que significa, para cuando estás teniendo una colecistectomía difícil o no tienes una visión adecuada, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, aquí recalcar la disección. Bueno, aquí ya se realiza la liberación. Aquí lo único que les podría recomendar a los R2, R1 que van a iniciar, una tracción lateral, ¿no? Más que hacia arriba, como si fueran 4 puertos. Aquí la tracción se tiene que realizar de forma lateral. Vamos a ver que se va a tomar la vesícula biliar de esta porción y se tracciona lateralmente. Y ya podemos, bueno, ahí se toma un poquito más arriba y ya tenemos totalmente expuesto el plano de disección, ¿no? El cual pues ya se va a realizar pues sin complicaciones. Bueno, igual creo que eso es algo que tal vez muchos despreciaríamos. El hecho de introducir una vesícula pues no es tal vez algo tan complejo. También vale la pena hacer el ejercicio. Bueno, ahí se baja el endobag. El cirujano en ese momento pues lo va a introducir. Finalmente se tiene que tomar de un extremo, ¿no? Se prefiere el fondo porque tiene más peso. En este caso, el residente pues lo introduce por el infundíbulo, ¿no? Ahí queda adentro. El cirujano, el adscrito, pues la saca y nos enseña, ¿no? También parte de cómo él lo introduce de forma muy, muy práctica y muy fácil. Con la grasper del lado izquierdo, pues toma la parte superior y con la Maryland del fondo, ¿no? Y está muy, muy fácil de introducir, ¿no? Bueno, eso sería esto, ¿no? Listo. Bueno, vamos a hablar de colecistitis aguda. Bueno, el 95 al 90% de los pacientes de esta que tengan colestitis aguda, pues va a estar secundaria a cálculos biliares en un menor porcentaje. Puede ser por un cáncer, puede ser también por una colestitis calculosa. Y bueno, la solución de este conducto por un cálculo biliar es el acontecimiento inicial que va a llevar a la distensión de la vesícula biliar, inflamación y edema de su pared. Al inicio de la colitis aguda, bueno, va a ser un proceso inflamatorio que está mediado por la toxina mucosal de isolecitina y por sales biliares y el factor activador de plaquetas. Aquí vamos a ver que se puede amplificar la respuesta inflamatoria con la síntesis de prostaglandinas. Bueno, esto ya lo hemos revisado previamente. Bueno, también va a estar documentada la contaminación bacteriana hasta en un 30% de los pacientes que se someten a una colecistectomía por colitis aguda no complicada.
Bueno, vamos a ver que en la colia aguda la pared de la vesícula biliar se va a tomar notablemente gruesa y rojiza y va a tener una hemorragia subserosa. Puede haber líquido pericolicístico, la mucosa puede mostrar hiperemia, necrosis irregular, todos estos datos inflamatorios, ¿no? Puede progresar a un proceso inflamatorio grave, hasta en un 10% de los pacientes, que va a conducir a isquemia, necrosis de la pared de la vesícula biliar. Bueno, cuando la vesícula biliar permanezca obstruida y sobreviene una infección bacteriana secundaria, se va a presentar una colitis gangrenosa aguda y se va a formar un absceso o también un empiema dentro de la vesícula. Menciona el Schwartz que cada vez se van a perforar las áreas isquémicas y cuando esto sucede, pues va a contenerse en el espacio subhepático, tanto por el epiplón como los órganos adyacentes. Sin embargo, también puede haber una perforación libre con peritonitis, perforación intrahepática con abscesos intrahepáticos, una perforación en órganos adyacentes, el duodeno, el colon, con formación de una fístula colecistoentérica, ¿no? Cuando esta colonización está dada por microorganismos que forman gas, puede reconocerse este último en la luz y también en la pared de la vesícula biliar, tanto en radiografías como con la TAC, ¿no?, de abdomen. Y eso se le denomina vesícula biliar enfisematosa. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Dentro de la vesícula biliar, en la pared, podemos encontrar la presencia de gas, ¿no? Una tomografía. Alrededor del 80% de los pacientes con colia aguda van a tener un antecedente consistente con episodios previos de colitis crónica. Bueno, es típico que el dolor se encuentre en el cuadrante superior derecho o el epigastrio, puede irradiarse a la parte superior derecha de la espalda, al área interescapular. ¿Con qué diagnósticos diferenciales, Sam, podrías encontrar con colia aguda? ¿Por qué no está? ¿Bruno? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, amigo. Sí, bueno, pues diferenciales de un cuadro clínico de una colitis aguda, pues podría ser pues con una misma complicación de la vesícula, que podría ser un colasco, a lo mejor podría dar también, bueno, a pesar de otros síntomas, con una colocolitiasis. Igual esto tal vez no genere un cuadro de abdomen agudo, pero bueno, también pues hay dolor en hipocondrio derecho, pues aquí se sumaría lo que es ictericia. Yo creo que esas serían muy comunes. A lo mejor una úlcera péptica ya complicada con perforación, pues también podría ser. Bien, bien. Gracias. Ajá, como menciona Bruno, pues sí, una úlcera péptica, con o sin perforación. La localización pues también puede confundirse, pancreatitis, incluso apendicitis, colocolitiasis y colangitis. Bueno, aquí le puse un asterisco, porque, bueno, estamos hablando de que tiene datos inflamatorios. Si no, se puede confundir con una colangitis. También se puede confundir con otras entidades no quirúrgicas, como una isquemia miocárdica, una neumonía, pleuritis, o un herpes zóster del nervio intercostal. Bueno, vamos a hablar de las guías de Tokio para los criterios diagnósticos y la estratificación de la gravedad para colitis aguda. Bueno, en la primera pregunta que se realiza en esta revisión del 2018, hay que recordar que la primera guía salió en el 2007, posteriormente en el 2013, y en el 2018 pues se hizo una nueva revisión. Entonces la primera interrogante nos menciona que si los criterios diagnósticos de una colecistitis aguda de acuerdo a las guías de Tokio del 2013 se pueden usar actualmente como criterios diagnósticos de las guías del 2018. Y la respuesta es que los criterios diagnósticos van a tener una alta sensibilidad y especificidad y un buen abordaje diagnóstico. Entonces se recomienda, ¿no?, el uso de los criterios desde el 2013, que habían sido también desde el 2007, como criterios diagnósticos para colitis aguda. Y bueno, tenemos esta tabla que ya muchos conocemos.
tenemos que hay tres ítems. El ítem A, que vamos a ver signos locales de inflamación. El ítem B, que vamos a ver signos sistémicos de inflamación. Y el ítem C, que vamos a hablar de imágenes. En el primer ítem, que estamos valorando el signo de Murphy, un dolor en el cuadrante superior derecho, o una masa, o una hipersensibilidad, ¿no? Esos van a ser los signos de inflamación local. Por parte de los signos de inflamación sistémica, pues, fiebre, ¿no? Elevación de la PCR y elevación de los leucocitos. Aquí me gustaría preguntarle a Josué. ¿Qué pasó? ¿Conoces algunos estudios de imagen o algunos criterios de imagen que nos puedan apoyar en el diagnóstico de una colitis aguda? Pues los estudios de imagen pues es en el ultrasonido. Lo que podemos encontrar, pues hay varios criterios, ¿no? Pues el engrosamiento de la pared, como ya sabemos, pues de 5 milímetros, igual pues líquido perivesicular, la imagen en doble riel, igual alguna, pues igual la longitud, la refieren que una longitud mayor a 8 centímetros y un grosor, o bueno, el diámetro transverso mayor a 4 centímetros. Pues son esos de los criterios de imagen, y también podrían ser algún criterio de imagen ahí que fuera un absceso perivesicular o algo así, que ya como una complicación como tal. Muy bien, gracias, amigo. Bueno, aquí tenemos que el diagnóstico sospecha se va a integrar con un ítem A más un ítem B, y el diagnóstico definitivo va a ser un ítem A más B más C, ¿no? Anteriormente en las guías del 2007 mencionaban como un diagnóstico definitivo tipo 1 a lo que actualmente se llama diagnóstico de sospecha, ¿no? Ítem A más ítem B. Y diagnóstico definitivo tipo 2 era el diagnóstico definitivo actualmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la manifestación física más importante para el diagnóstico de colitis aguda? Pues el signo clínico más típico va a ser siempre el dolor abdominal, ¿no? Y bueno, aquí vamos a las tablas que siempre vamos a encontrar, casi no nos muestran esto, ¿no? Cuánto de leucos, cuánto de PCR, ¿no? Generalmente, bueno, aquí ya está, estos de las guías del 2013, son los mismos criterios. Tiene que tener una cuenta leucocitaria mayor a 10.000 y una concentración de PCR mayor a 3, ¿no? Y bueno, aquí una de las preguntas que venían en las guías del 2013 también, mencionaba cuál es la sensibilidad que nos puede aportar la ultrasonografía, y menciona que puede tener una variación de 50 a 88%, y una sensibilidad del 80 al 88%, perdón, sensibilidad del 80 al 88%. Esto, obviamente, como todos sabemos, el ultrasonido va a ser operador dependiente, y por eso, ¿no? Que haya tanta variabilidad. Ahora, los hallazgos del ultrasonido para cole aguda, principalmente van a ser el aumento de tamaño de la vesícula, lo que mencionó muy bien Josué, el engrosamiento de la pared vesicular, las piedras de la vesícula biliar, y el eco por el lodo biliar, ¿no? Aquí menciona las medidas, ¿no? Una pared mayor a 4, o sea, de 5 milímetros o más, un líquido pericolecístico, o un signo de Murphy positivo, ¿no? Ultrasonográfico, que va a ser la sensibilidad al momento que se realiza la presión sobre la vesícula biliar. Ya habíamos visto, ¿no? El aumento del tamaño de la vesícula biliar. Bueno, pues aquí tenemos una imagen muy, muy padre.
donde vemos el engrosamiento, ¿no? De la vesícula biliar, una pared hipoecogénica, vemos el hígado y vemos el lodo biliar y vemos las piedras impactadas, ¿no? Esto son algunos, estas vienen de la primera versión, o la primera guía del 2007. Menciona prácticamente lo mismo. Aquí agregar, ¿no? Aquí lo de los diámetros, ¿no? Que ya mencionó Josué. La longitud axial mayor a 8 y transversal mayor a 4, ¿no? Bueno, volviendo con las guías de Tokio, la segunda interrogante es si la medida de la procalcitonina nos es útil para diagnosticar y estratificar la severidad de la colecistitis. Y pues hasta ahorita no hay ningún estudio, bueno, se han estudiado algunos estudios, pero ninguno es concluyente, ¿no? Entonces, mencionaba en las guías que solamente para colangitis sí hay un factor pronóstico, pero en colecistitis no hay suficiente evidencia para recomendarlo. La tercera interrogante, si el ultrasonido es recomendado para el diagnóstico de cola aguda, pues bueno, sabemos que hay estudios que tienen mayor sensibilidad y especificidad, sin embargo, pues el ultrasonido no es invasivo, tiene una disponibilidad muy amplia, es fácil de usar y costo efectivo lo hacen que sea la primera opción de imagen para el diagnóstico morfológico de una cole aguda. Bueno, aquí igual, ¿no? Vemos estas imágenes. Levi, ¿nos puedes apoyar a describirlos? Pues es una imagen de un ultrasonido de vías biliares, en donde pues es compatible con colecitis aguda. Hacen el señalamiento de la presencia o se ve el engrosamiento de la pared, líquido pericolecístico y piedras y lodo biliar dentro de la vesícula biliar. Ok, muy bien. Aquí menciona un flaco Mencionan una banda intraluminal. Ajá. Bueno, aquí en este caso lo interpretan como una colitis gangrenosa, ¿no? Muy bien, Levi, gracias. La cuarta interrogante, si el Doppler color, nos es útil para el diagnóstico de colecistitis. Y bueno, pues en conclusión, la evaluación del flujo sanguíneo va a estar afectado por muchos factores, ¿no? Tanto del tipo de cuerpo del paciente, el tipo de equipo que tengan en cada hospital, entonces no se recomienda, ¿no? Y bueno, aquí vemos imágenes con Doppler, cómo está aumentada la vascularidad por el proceso inflamatorio, pero no está recomendado. Bueno, ahora vamos a ver la quinta interrogante. Sí, la resonancia magnética, ya sea, es útil para el diagnóstico de cole aguda. Y menciona las guías que la utilidad va a ser cuando el ultrasonido no nos provea un diagnóstico definitivo. O sea, si tenemos dudas, el ultrasonido no es concluyente, pues es válido pedir una resonancia magnética, ¿no? Y bueno, aquí en esta imagen vemos pues una resonancia magnética, ¿no? ¿Quién nos puede apoyar a interpretarla? Nico, ¿estás ahí? Doctor, buenas noches. Tenemos un reforzamiento por contraste de la pared de la vesícula. Bien. Y si no me equivoco, es una densidad aire lo que tenemos dentro. No, esta es una resonancia, amigo. Entonces, ok, entonces serían lolitos. Lolitos, ¿no? Son esos. Sí, múltiples litos, sí.
Y muy bien, ¿no? El engrosamiento de la pared. pared está muy, muy esquematizado en esta imagen. Sí, doctor. Y pues como dijimos, ¿no? En caso de duda, ¿no? La sexta interrogante es si los grados de severidad que se utilizaron en las guías del 2013 se recomienda para usarlas como estadificación a la gravedad en las guías del 2018. Y pues vemos, ¿no? Que el grado 3 nos va a referir síntomas sistémicos que van a tener una falla orgánica, ¿no? Y que van a afectar el pronóstico de sobrevivencia. Entonces, sí está recomendado, ¿no? La misma clasificación en cuanto a gravedad de las guías del 2013, se recomienda, ¿no? En las guías del 2018 como un indicador útil para el pronóstico de estos pacientes. Y bueno, aquí tenemos la gravedad. Como vemos, lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos seis sistemas. El primer sistema, que es el cardiovascular, si es una hipotensión que requiere un tratamiento con dopamina mayor a 5 microgramos kilo minuto o cualquier dosis de NORE, pues estamos hablando de disfunción cardiovascular. Si tenemos una disminución del nivel de conciencia, la PAFI mayor a 300 para respiratorio, y la creatinina u oliguria, una creatinina mayor a 2, nos van a estar evaluando la disfunción renal, y también la disfunción hepática va a ser con respecto a un INR mayor a 1.5, y disfunción hematológica, un conteo plaquetario menor a 100.000, sea trombocitopenia. Bueno, esta colitis aguda grave, generalmente, en un gran porcentaje va a requerir cuidados va a requerir terapia intensiva, ¿no? Entonces, todos los pacientes con un grado 3 severa, pues vamos a referirlos a un hospital donde tengamos un área de terapia intensiva. Incluso grado 2, bueno, te lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, aquí vemos la relación entre severidad y la mortalidad a 30 días, ¿no? Vemos que el que tiene mayor mortalidad es el grado 3, con un 5.4% para esta muestra. Se hizo un estudio aproximadamente de 5,000 pacientes, una serie de casos, y se vio que el 5.4% de un grado 3 tenía mortalidad dentro de los 30 días, y un 0.8% en grado 2, que fue menos que el grado 1, ¿no? 1.1, y pues tiene una P significativa, ¿no? 0.001. Para el grado 2 de colitis aguda moderada, pues vamos a ver que aquí vamos a enfocarnos a esos tres factores, ¿no? El conteo de leucocitos mayor a 18,000, si tenemos una masa palpable en el hipocondrio derecho, si tenemos una duración mayor a 68 horas, y si tenemos una marcada inflamación local, puede ser una colitis gangrenosa, un absceso pericolicístico, un absceso hepático, una peritonitis biliar o una colitis enfisematosa. Por ejemplo, una colitis enfisematosa o una colitis gangrenosa, pues no siempre lo vamos a poder identificar por ultra o por exploración. Entonces, en estos casos que ahorita vamos a ver, se va a requerir la tomografía, la resonancia, y en base a esos hallazgos, vamos a poder clasificarlos dentro de estos pacientes con un grado 2 o moderado de colecistitis. Y bueno, el grado 1, que es una colitis aguda leve, pues que pues no tiene ningún criterio de grado 2 ni grado 3, y que pues prácticamente se define como una colitis en un paciente sano, que no tiene disfunción orgánica, y que tiene cambios inflamatorios leves, ¿no? La vesícula, y pues lo hacen lo hacen que tenga un riesgo bajo durante una colecistectomía, ¿no? Bueno, lo que ya les mencionaba, ¿no? Los criterios de evaluación de gravedad desde la TG13 se han validado en numerosos estudios. Esto como conclusión,
están significativamente asociados con parámetros que incluyen el pronóstico vital, la duración de la estancia hospitalaria, la conversión a cirugía abierta y los costos médicos. Y son indicadores útiles en la práctica clínica, por lo tanto se recomienda su uso como criterio de evaluación de la gravedad. Guías 2013 y guías 2018. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, hay varios comentarios en el chat, no sé si quiera que se los lea. Ay, no los he visto. ¿Pero son nuevos o qué onda? No, o sea, es sobre lo que había estado hablando ahorita sobre este tema. No vi. Ajá. Bueno, mencionaba el doctor Castañón, habían mencionado que de diagnósticos diferenciales también se podía dar el apendicocele, y el doctor Castañón mencionó que con el doctor Briceño les tocó la oportunidad de meter 5 casos de apendicocele complicada, incluso con insuficiencia hepática hipóxica secundaria a sepsis. El doctor Levy había mencionado el criterio ultrasonográfico de la pared mayor de 4 milímetros, el líquido perivesicular, el doble o trilaminar, y después el doctor Castañón menciona que la PCR es para colecistitis es arriba de 12, y para el punto de corte para colecistitis aguda gangrenosa es 15.25, y se realiza una intervención quirúrgica precoz y usar la clasificación de Parkland para colecistitis grave. Ok, gracias, doctor Castañón. Saludos hasta Jalpan. Yo estoy aquí, Miguelito, mañana tengo guardia. Saludos, doc. Pues sí, ya hemos visto la PCR, pues sí, ¿no? De 3, lo que mencionan las guías. Pero igual, gracias por su comentario, doc. Bueno, seguimos con las interrogantes. ¿Qué método diagnóstico de imagen se recomienda para colitis gangrenosa? Pues lo que les mencionaba, ¿no? Puede ser una tomografía con contraste o resonancia con contraste para el diagnóstico de una colitis gangrenosa. ¿Qué es una colitis gangrenosa, Sam? Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no te escuché. ¿Qué es una colecistitis gangrenosa? Es cuando en la TAC se evidencia la presencia de gas dentro de la vesícula. Híjole, quisiera... No, bueno, ¿mande? Quisiera decirte que sí, Sam, pero yo creo que estás ahí... Eso lo que dices es una colitis enfisematosa. En una gangrenosa, bueno, aquí sí. la TAC, vamos a ver cómo hay es una TAC con contraste. Vemos que hay zonas sí. o de realce en la pared. Entonces, eso nos indica lo mismo que vimos en pancreatitis, pues que son áreas de necrosis, ¿no? Que no están, bueno, son los necrosis, ¿no? Entonces no van a tener ese realce, ¿no? El contraste. Entonces sí es importante en estos casos, pues pedir una tomografía computada, una resonancia magnética con contraste. Muy bien, gracias, Sam. ¿Qué medio de diagnóstico se recomienda para el diagnóstico de una colitis enfisematosa? Y bueno, aquí nos menciona que la tomografía computada se recomienda, ¿no? Lo que ya les mencionaba. Y bueno, aquí mencionan las guías de Tokio, viene esta imagen, que la verdad uno pudiera confundir en cualquier momento con un nivel hidroaéreo, pues, del intestino, o sea, una oclusión. Sin embargo, aquí lo menciona como un nivel y gas, ¿no? Tanto en el fondo parecida de la vesícula. Y bueno, aquí se amplía la imagen, ¿no? Yo la verdad no, entonces yo creo que sería un poco complicado de obtener un diagnóstico por esta vía. La radiografía pues no está tan recomendada. Y bueno, aquí vemos la tomografía. Aquí sí está muy claro, ¿no? Vemos como la pared se encuentra con gas, parte del fondo, ¿no? Bueno, tenemos ahora el diagrama de flujo para el manejo de una cole aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento médico inicial para colitis aguda? Pues mientras consideramos las indicaciones para cirugía de emergencia o un drenaje, se tiene que
que se tienen que corregir los electrolitos, se tiene que iniciar una terapia antimicrobiana y analgésicos, ¿no? Mientras todo esto, mientras ponemos en ayuno al paciente y se inicia la monitorización tanto respiratoria como hemodinámica. Bueno, la primera pregunta. La colestectomía laparoscópica se recomienda por encima de la por encima de la colestectomía abierta en colitis aguda. Pues las guías recomiendan que se propone una colestectomía laparoscópica para colitis aguda por encima de la colestectomía. Ya vimos en cuando vimos lo de el forest plot con el doctor Pinto, bueno, ahí venía que no hay evidencia o estadística significativa para diferenciar. Para empezar, primero, en lesión de vía biliar no hay diferencia estadísticamente significativa. 10 estancias intrahospitalarias es el único donde sí había y sí disminuye los días de estancia. Como es. Bueno, ¿cuál es el tratamiento óptimo de acuerdo a cada grado de severidad? Pues bueno, tenemos que tener una estrategia basada en varios factores. Y bueno, si tenemos un grado A, pues es leve, como ya vimos, no tiene ninguna falla orgánica, no tiene colestesia enfisematosa ni gangrenosa. La colestomía laparoscópica debe realizarse temprano, ¿no? Después del inicio de los síntomas. Tenemos que usar el índice de comorbilidades de Charlson y el ASA para predecir o saber si el paciente puede tolerar la cirugía. Si se decide que de acuerdo a esas comorbilidades el paciente no puede tolerar la cirugía, podemos iniciar un tratamiento conservador y retardar la cirugía, ¿no? Una vez que el tratamiento haya sido efectivo, incluso en una clase 1. O sea, no tenemos que casarnos con un paciente con una cole agudizada en grado 1. Ahorita vamos a ver el puntaje de Charlson, mayor a 6. Pues es de mayor riesgo, ¿no? En un grado 2, moderado, también, ¿no? La colestectomía laparoscópica idealmente debe ser realizada temprano, ¿no? Después del inicio de los síntomas. Y lo mismo, ¿no? Si el índice de comorbilidades de Charlson y el ASA sugiere que el paciente pueda tolerar la cirugía. Y pues si el paciente se encuentra en un centro de cirugía avanzada, aquí sí esto es importante, ¿no? Porque mencionan que en un grado 2 sí se requiere que se realice en un centro de cirugía avanzada. Sin embargo, pues también se tiene que tomar cuidado para evitar la lesión de vía biliar y pues cambiar, ¿no? A una cirugía abierta, a una colestectomía subtotal, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, ¿no? Lo mismo, si el paciente no puede tolerar la cirugía, de acuerdo a esas escalas, el tratamiento conservador o un drenaje biliar, pues debe ser considerado, ¿no? En el grado 3, aquí va a depender mucho del grado de disfunción orgánica que tenga el paciente. Hay algo que se llama factores predictivos que traducen que si hay una adecuada recuperación de la disfunción circulatoria, cardiovascular, pues, o renal, una vez que el tratamiento se inicia, la reposición de líquidos, antibiótico, y el índice de comorbilidades de Charlson lo permite, y si de acuerdo a esto bien vemos que el paciente puede tolerar la cirugía, la colecistectomía temprana también se puede realizar por un cirujano con amplia experiencia en esta cirugía. Y pues obviamente esto también se tiene que realizar en un centro donde tengamos una unidad de cuidados intensivos. Lo que les mencionaba acá, ¿no? Si se decide que el paciente no pueda tolerar la cirugía, pues bueno, tenemos que incluir el manejo conservador, un drenaje biliar temprano
si no es posible el control de la inflamación. Entonces, bueno, aquí podemos, esto fue un cambio que hubo con respecto a las guías del 2013, donde pues, obviamente una grado 13 prácticamente era indicación para hacer una colecistectomía de intervalo tardía, o solamente derivación de la vía biliar por un drenaje percutáneo. Sin embargo, aquí vemos que basado en estos dos criterios, los factores predictivos, en cuanto a la circulación general y la disfunción renal, si eso se corrige y los scores de comorbilidades lo permiten, pues sí es candidato, ¿no? Bueno, vamos a ver el índice de comorbilidad de Charlson. Vamos a tener tres tipos de, bueno, se le va a asignar un puntaje del 1 al 6, dependiendo cada comorbilidad. Bueno, a los que se le va a dar un puntaje de 1 va a ser un infarto al miocardio, una falla cardíaca congestiva, una enfermedad vascular periférica, una enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del tejido conectivo, una enfermedad por úlcera péptica, una enfermedad leve del hígado y una diabetes mellitus no complicada. A los que se le van a dar 2 puntos van a ser a hemiplegia, enfermedad renal crónica, que puede ser moderada o severa. Bueno, aquí la otra parte de la diabetes mellitus, que tenga un daño a órgano blanco. Y, bueno, tumores sólidos, leucemia, linfoma maligno, y un puntaje de 3 a la enfermedad moderada o severa del hígado, y 6 puntos a un tumor sólido metastásico, o al SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, de acuerdo al diagrama de flujo para el manejo de cole aguda, la tercera interrogante es cuál es el tiempo óptimo para la colecistectomía por colecitis aguda, ¿no? Bueno, si el paciente es capaz de tolerar la cirugía por colecitis aguda, bueno, se sugiere que sea temprano, ¿no? Generalmente son siempre antes de las 72 horas, desde el inicio de los síntomas.